No, imagino que... Está mal definido. Ben, bo día. Bo día, continuamos coas xornadas Cultura e Comunicación na Sociedade en Rede cun dos aspectos centrais desta sociedade, que é a divulgación da ciencia e a tecnoloxía. Hoxe en día, a maioría dos cidadáns coñecen a través dos medios de comunicación todos os avances científicos e achegas culturais dun xeito crítico e profundo. Con esta ampla información e coñecemento, os cidadáns participan ou poden participar con criterio propio nas decisións que adoptan os seus gobernantes en aspectos de interese xeral e formar parte da denominada democracia real. Os fluxos de información entre actores da cultura e a ciencia, cidadáns e poderes públicos están abertos, vivos e son bidireccionais. A descripción que acabamos de realizar é falsa. Aínda hoxe en día é unha quimera. 4 de cada 10 cidadáns non están interesados na ciencia porque recoñecen non entendela, segundo a enquisa de percepción social da ciencia editado recentemente pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Ao mesmo tempo, en Galicia, menos de un 3% da información publicada nos xornais galegos ten relación con ciencia. Con toda, a información xornalística sobre ciencia incrementouse nos últimos anos, segundo o informe A divulgación da ciencia en Galicia presentado hai unha semana nesta mesma casa. Fundamentalmente, dende o ano 2000, empezan a crecer na nosa comunidade autónoma revistas, seccións nos medios audiovisuais, novos cibermedios que tratan sobre a ciencia e a tecnoloxía. Este avance nos últimos 15 anos encontrouse con dificultades en moitos casos comúns a outras seccións do xornalismo. Escaseza de xornalistas especializados, confusións terminolóxicas nas informacións, a realización de informacións e non a transmisión de coñecemento, informacións estereotipadas, sensacionalismo e, quizáis, un dos máis importantes, que é a dependencia inmensa dos gabinetes de comunicación, das fontes institucionais. Como a propia Yolanda Casal recoñecía no nomeado informe, o incremento da información científica nos xornais e nas revistas en Galicia é paralelo ao crecemento do sistema galego de I+D+I, co cal nos están indicando que o interese na publicación destas informacións científicas e tecnolóxicas responde nunha maior parte ao interese dos poderes públicos de transmitirnos a actividade que están a desenvolver. Polo tanto, a pesar do incremento paulatino das seccións científicas nos medios en Galicia, o crecemento está ameazado polos peligros básicos do xornalismo na actualidade. A divulgación, como indicamos ao principio, constitúe un elemento nuclear para a capacitación da cidadanía, para a participación. E hoxe temos a honra, creo, de contar cunha das investigadoras que máis se ten preocupado e dedicado na súa vida profesional á divulgación, María Jesús Casals Carro. María Jesús Casals é catedrática de Universidade do Departamento de Periodismo 1 da Facultade de Ciencias da Información da Universidade Complutense de Madrid, planificou e dirixe o Máster Universitario en Investigación en Periodismo, Discurso e Comunicación. Dende o ano 1983 exerce a docencia universitaria e é autora de numerosas publicacións e material didáctico sobre, fundamentalmente, dúas líneas de investigación: narrativa periodística e retórica e argumentación. Dirixiu e participou en diversos proxectos de investigación e, dende o ano 1997, dirixe a revista científica Estudios sobre Mensaje Periodístico. Ademais, foi profesora invitada de diferentes universidades americanas e é profesora afiliada da Universidade Autónoma del Nuevo León, en Monterrey. María Jesús, moitas gracias por aceptar o convite, moitas gracias por acompañarnos hoxe e cando queiras. Moitas gracias. Bien, voy a empezar. Primero quiero agradecer a los profesores Francisco Campos Freire y a José López la invitación para reflexionar con ustedes hoy sobre un tema apasionante, porque apasionante es el momento revolucionario que nos está tocando vivir y del que somos conscientes, aunque vemos los árboles, pero también es verdad que es difícil ver el bosque. La causa de esta revolución es la irrupción de Internet y todo su entorno tecnológico que no para de crear nuevas realidades comunicativas. Estas nuevas posibilidades de comunicación afectan a todo, a nuestras vidas, a nuestra adquisición de conocimientos,
a nuestras relaciones, al desarrollo de muchas profesiones, a nuestro modo de comunicarnos, a nuestro concepto del mundo y del espacio. El título de mi ponencia es La divulgación cultural y científica en los medios y los metamedios. El fin es analizar las oportunidades y las amenazas, como viene en el propio folleto, las oportunidades y las amenazas para la comunicación y la cultura en la sociedad en red. Ya en el título de la ponencia se utiliza un vocablo nuevo, que es metamedios. Meta, del griego, más allá. Medios, los vehículos de comunicación. Más allá de los medios. Un metamedio, por tanto, es la relación entre la forma y el contenido en el desarrollo de las nuevas tecnologías y los nuevos medios que van surgiendo. Sus efectos son masivos. El propio concepto de metamedio está abierto, contiene lo que ya conocemos y la posibilidad de lo que aún desconocemos. Por tanto, no es fácil un análisis sobre algo conocido y desconocido a la vez, porque este mundo comunicativo cambia por días y lo transforma todo. Estamos asistiendo al comienzo del tercer estadio comunicativo de la humanidad. El primero fue oral, el segundo la alfabetización por la imprenta, el tercero la era digital. Las aplicaciones de las tecnologías de la comunicación y de la información han abierto y abrirán unas posibilidades a la comunicación humana que no hace tiempo eran inimaginables. El carácter sinérgico de las nuevas tecnologías marcará los procesos productivos y comunicacionales de nuestra era a nivel mundial, denominada ya revolución digital. Así, los sectores del ámbito de las telecomunicaciones pierden su carácter autónomo e independiente a favor de la flexibilidad y las antiguas parcelaciones tecnológicas autónomas se disuelven haciéndose obligatorios los contactos y las colaboraciones multidisciplinares. La influencia ejercida por los medios informáticos en todos los procesos y fases de la comunicación de los medios actuales abarca el registro, la manipulación, el almacenamiento y la distribución de la información, ya sea en forma de textos, imágenes fijas o en movimiento, sonido o construcciones espaciales. Por consiguiente, igual que la energía fue el motor de la revolución industrial, la información hoy es el eje sobre el que gira esta revolución tecnológica. Esta revolución digital y mediática, en un proceso irrevocable e imparable, como ya dijera en el año 2000 Nicolás Negroponte, está permitiendo la multiplicación de las posibilidades comunicativas a nivel mundial con flujos de datos de forma inmediata y continua. Con ello se ha logrado transmitir más información en los mismos canales, permitiendo la especialización de contenidos y, por tanto, la fragmentación de la audiencia y la definición de un perfil de usuario receptor más activo, demandante de contenidos adecuados a sus necesidades. De este modo, las teorías de la comunicación han quedado, digamos que, en algunos aspectos bastante obsoletas y medio y tecnología conviven en una significación de la que no pueden divorciarse. Dijo Negroponte algo que me parece fundamental. Dice, en un mundo digital el medio no es el mensaje. Siempre habíamos aceptado la idea de McLuhan de que el medio es el mensaje. Negroponte dice, en un mundo digital, el medio no es el mensaje, sino una encarnación de este. Dice Negroponte, un mensaje puede tener varias encarnaciones que derivan de manera automática de la misma información. Esta revolución y evolución tecnológica obliga a replantearse todo lo hecho, todo lo dicho, todas las costumbres comunicativas de la era de la imprenta si se quiere seguir existiendo. Las tecnologías de la información no han obligado la desaparición de medios, aunque solo sobreviven y sobrevivirán aquellos capaces de transformarse o adaptarse. La información de la cultura no solo lleva a la creación o a la aparición de nuevas formas culturales, sino que redefinen las que ya existían, como la fotografía, el cine, la literatura y, por supuesto, el periodismo. Y del periodismo hablaré más porque es en lo que yo trabajo y además porque yo he sido periodista. Y sigo siendo periodista en un sentido sentimental, pero he sido periodista y he trabajado como periodista. A todo este proceso de auténtica transformación cultural y social provocada por los efectos de las tecnologías comunicativas se le ha llamado con cierto acierto mediamorfosis. Mediamorfosis es la evolución en los medios muy parecida a la teoría de la evolución de las especies de Darwin, como describió el teórico Roger Fidler ya en 1998. Dijo Fidler lo siguiente, los nuevos medios aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren, sino que continúan evolucionando y adaptándose.
Roger Fidler es considerado como, un poco exageradamente, pero bueno, dicen que es el padre de los diarios electrónicos y gran parte de su trabajo se ha centrado en la investigación tecnológica aplicada a la prensa escrita a través de soportes digitales. Fidler destaca esta complementariedad de los nuevos medios y soportes con los ya existentes previamente a través de una reconfiguración de los usos, los lenguajes y sus ajustes sobre públicos objetivos. La prensa escrita tradicional ha tenido que reconfigurarse en sus versiones electrónicas. Esta adaptación ha obligado a la inmediatez de los contenidos, por lo que el proceso de redacción ha sufrido drásticos cambios que afectan a la organización y al trabajo de los periodistas. Ha obligado también a que la prensa haya tenido que reinventarse con contenidos más divulgativos y más especializados y a la ampliación de las llamadas antes agendas informativas. Por tanto, esta adaptación al metamedio digital no ha consistido, como ocurrió en un principio, en el volcado electrónico de los contenidos de papel, que era una mera digitalización o cambio de formato utilizando una nueva tecnología, sino que ha obligado, como decía antes, a cambios esenciales de organización y contenidos, permitiendo al usuario la profundización, si quiere, en los temas y el acceso aleatorio a contenidos también más especializados y divulgativos de diversos conocimientos. En definitiva, se impone la interactividad y la especialización en el proceso de comunicación. Uno de los efectos de esa fragmentación es la descentralización y diversificación y, en consecuencia, el fin de la comunicación de masas. La audiencia es masiva, claro que sigue siendo masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional de receptores pasivos, de depender absolutamente de unos emisores. Ahora disponemos de una multitud de emisores y de receptores y, por lo tanto, de una multiplicidad de mensajes y, como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa y selectiva y puede acceder e interactuar en otras lenguas y en otros territorios. Esta audiencia, con la actividad de los medios adaptados a sus exigencias, está creando el concepto de cibercultura. Y ahí es donde empiezo ahora en el sentido del título de esta ponencia, que es la cibercultura. Ya se ha nombrado por el profesor que me ha precedido a Pierre Levy, que es un historiador tunecino, también filósofo, sociólogo, miembro de la Academia de Ciencias de Canadá y director de la Cátedra de Investigación en Inteligencia Colectiva en la Universidad de Ottawa, y es mundialmente conocido como filósofo del ciberespacio. Pierre Levy, en su conocido libro La cibercultura, cree que las causas del desarrollo cultural no solo es atribuible a la tecnología o que ésta sea independiente de factores sociales, pero sitúa a Internet en el centro de una transformación cultural singular y sin precedentes. Nos habla de una mutación. Pierre Levy define 3 principios claves de la cibercultura: la interconectividad, las comunidades virtuales y la inteligencia colectiva. Estos principios o características provocan un nuevo ordenamiento del conocimiento y de la experiencia individual y colectiva, un modelo cultural que se articula como el tercer estadio en una escala evolutiva que va desde las pequeñas sociedades cerradas de cultura oral a aquellas civilizadas o imperiales, donde la escritura posee un papel preponderante, hasta llegar a la cibercultura, que corresponde a una etapa de mundialización concreta de las sociedades, de coexistencia con los niveles locales y globales, como también ya se ha dicho muy brillantemente por los profesores que me han precedido. La cibercultura es un fenómeno de nuestro tiempo y no ha hecho más que comenzar. Está influyendo mucho en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta de ello, porque el uso de las nuevas tecnologías son ya cotidianas. La cibercultura es divulgación cultural continua a través de todos los medios de comunicación que podamos utilizar en Internet. La cibercultura es conocimiento comunicado y compartido y también valores, creencias, crítica, ideología, modos de vivir y costumbres que se universalizan. Es entretenimiento también y acceso y conexión continua al ciberespacio. Es decir, la cibercultura necesita un continuo desarrollo tanto de la evolución de programas informáticos como de la popularización de su uso en ese metamedio o universo digital que es Internet. Por eso el concepto de cibercultura es inseparable de la tecnología que permite su comunicación y desarrollo, como por ejemplo el gran universo que es Google, el metabuscador ya imprescindible, o como las bases de datos de instituciones nacionales, comunitarias y transnacionales, o como el acceso abierto de muchas grandes y punteras universidades a sus contenidos culturales y científicos, o como los agregadores de noticias que permiten que todos podamos crearnos nuestro propio periódico según nuestros intereses,
o como las páginas web de todo tipo de organismos culturales, o como los blogs fundados por personas que crean cultura en ellos según un concepto colaborativo que hasta ahora nunca ha existido, porque no había posibilidad, y por eso son un fenómeno social de trascendencia mundial, o como las redes sociales. Facebook, muy principalmente, y también Twitter, donde son unas redes sociales donde cada uno puede crearse su universo cultural e informativo y compartir sus intereses en un proceso de difusión cuyo alcance no hace más que crecer. Lo mismo ocurre con YouTube, un universo de cultura, aunque también tenga productos inconsistentes. O las wikis, Wikipedia, Wikileaks y todos los proyectos wikis que existen, que son informativos, que son proyectos colaborativos que han trascendido el concepto de enciclopedia y cuyos contenidos están sujetos a una continua y enriquecedora revisión y crítica. También los juegos en línea y de rol, los chats, los foros de discusión, los traductores en línea, la televisión interactiva, el comercio electrónico, en fin, todas las diversas aplicaciones que nos permiten obtener y compartir información y cultura, tanto escrita como audiovisual, y comunicarnos. Estamos hablando de un desarrollo tecnológico que crece sin parar y que hace poco tiempo era impensable. Y todo ello ha creado un necesario lenguaje digital que es mundial y universal. A todo lo anterior hay que añadir que casi toda la información que una persona pueda necesitar está ya a su alcance en ese potente y pequeño ordenador que es el teléfono móvil. Con el se acaba de hacer también desarrollado Snapchat, por ejemplo, con el que podemos compartir instantes de nuestra vida y nuestras experiencias con usuarios en tiempo real, en formato foto y vídeo y también con texto, teniendo la peculiaridad de desaparecer pasadas 24 horas. Desde esta consideración podríamos homologar el significado de cibercultura con el antiguo de divulgación y difusión cultural, aunque, como hemos visto, es mucho más. Es cierto que ya no es posible entender la divulgación cultural si no es por medio de cualquier plataforma o aplicación en red. La cibercultura también se crea por la actividad de las grandes empresas tecnológicas. El proyecto de Google de la Biblioteca Universal Digital facilita la búsqueda de libros relevantes, especialmente aquellos que no se pueden encontrar de ningún otro modo, como por ejemplo libros descatalogados, sin violar los derechos de autor y de los editores. Google quiere escalar todas las bibliotecas y declara que su objetivo final es colaborar con editores y bibliotecas para crear un amplio catálogo virtual en todos los que permita a los usuarios descubrir nuevos libros y a los editores descubrir nuevos lectores. Esto tiene actualmente, como sabemos, problemas muy legales y además con sentencias ya como la del Tribunal Supremo de Estados Unidos por culpa de los derechos de autor, pero pienso que una vez mostrada y explicada la idea de Google, va a ser difícil que no llegue a existir ese gran proyecto. Otro ejemplo, este sí que lo voy a enseñar porque es menos conocido, es la enciclopedia, esta enciclopedia, la enciclopedia de la vida, la enciclopedia Life, que ha creado un sitio web de libre acceso con una página dedicada a cada una de las especies del planeta, vegetales y animales, y que ofrece relaciones y artículos, vídeos, aplicaciones para las escuelas, las universidades. Es un proyecto ambiciosísimo de divulgación cultural, en inglés, y es para todos, para todo el mundo, abierto y siempre actualizado. Está pensado que esta biblioteca tenga diferentes idiomas, todavía está solamente en inglés, pero la están construyendo también en español y en otros idiomas, incluido el árabe, por cierto. En España, ¿qué decir? Bueno, pues en España tenemos también la biblioteca de la cual nos tendríamos que sentir bastante orgullosos, que es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que es, como sabéis, es un gran proyecto hecho realidad de auténtica divulgación cultural a gran escala. Es una plataforma digital de acceso libre en el que los usuarios pueden consultar un extenso catálogo que alberga las obras más destacadas de la tradición literaria española e hispanoamericana, además de recursos bibliográficos convenientes para su mejor conocimiento crítico e histórico. Esta biblioteca virtual Miguel de Cervantes se ha unido al movimiento de la web 2.0 y permite conocer las novedades que incorpora, las noticias y las actividades realizadas por el Instituto Cervantes a través de un blog. Gracias a este servicio, los usuarios pueden opinar y comentar sobre la actualidad de la biblioteca, enviar sus sugerencias y estar informados por medio de prensa. Bueno, yo creo que todos ustedes conocen esta biblioteca, que está continuamente actualizándose
muy ambicioso también y, por cierto, tiene una biblioteca de letras galegas también. Todos los grandes museos del mundo, todos los grandes importantes, tienen una actividad divulgativa continua, tanto respecto a sus fondos por la realización de costosos vídeos divulgativos por artistas y por conceptos. Es impresionante la labor realizada en la divulgación en los últimos 10 años, por ejemplo, el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Louvre, el Metropolitan, el Museo Británico. Entonces, ¿nos encontramos ante una transformación social y cultural sin precedentes en la historia? Yo creo que sí. La divulgación cultural existe como jamás hubiéramos podido imaginar en un pasado bastante reciente. ¿Nos dirigimos hacia un nuevo modelo cultural? Pues también mi respuesta es afirmativa, porque este acceso a la cultura y al conocimiento obliga, como ya se ha teorizado, a una transformación del concepto de enseñanza y aprendizaje desde la escuela primaria a la universidad. Y afecta también al ejercicio periodístico y al propio concepto de periodismo, porque la cultura ha pasado a ser un tipo de información mucho más necesaria y presencial que requiere también mucha mayor atención y universalidad. ¿No fue esta cibercultura una utopía durante mucho tiempo? ¿Vivimos en el epicentro de las nuevas utopías? ¿Qué consecuencias tendrá esta cibercultura? Bueno, son preguntas frecuentes y, por ejemplo, un estudioso de la comunicación como Joel Stratton, en un artículo del año 2000 que tuvo bastante eco, titulado El ciberespacio y la globalización de la cultura, planteaba de forma un tanto provocadora una visión distópica y crítica. Para este autor, Internet forma parte de un proceso de globalización hacia un nuevo modelo cultural planetario que no es más que una nueva fase en el desarrollo del modelo capitalista y de dominación. En realidad, muchos son los críticos ante el concepto y la realidad ya instaurada y sin vuelta atrás, que es la cibercultura. Pero mi idea sobre ello coincide con lo que predijo Carlos Marx, que fue un visionario en muchas cosas. Marx fue el primero en entender que cada tecnología genera posibilidades, sirve tanto para la emancipación como para la dominación. En el concepto de cibercultura es separado el concepto de la ciberciencia, porque ambas están, tanto la cibercultura como la ciberciencia, en el ámbito del conocimiento y de la divulgación, pero la ciberciencia está tomando unos derroteros también muy llamativos, en el sentido de que se ha abierto la ciencia a la sociedad de una forma espectacular, cosa que antes no era así. La ciencia vivía bastante encerrada en las academias y universidades. Así que lo mismo está ocurriendo con la divulgación de la ciencia. Podemos hablar también de la ciberciencia como concepto existente y definirlo como una gestión de la información que permite a los usuarios el acceso a todo tipo de recursos electrónicos y bases de datos internacionales, que permite también conectar en tiempo real con investigadores o centros de investigación. Y esto lo pueden hacer los periodistas para algunas noticias importantes sobre ciencia, o reunir a gestores de la información, como los investigadores, bibliotecarios, editores de revistas científicas. La información que genera la investigación científica es cada vez más abierta para los académicos, los investigadores, los estudiantes. Es decir, la ciencia se ha visibilizado, se ha socializado y, por supuesto, la divulgación es ahora tan frecuente que se habla de la democratización de la información sobre la ciencia. Todo ello, sin las tecnologías de la comunicación y de la información, no sería posible. El esfuerzo que se ha hecho para la divulgación científica es impresionante en todos los países avanzados y en muchos de economía emergente. En España tengo que nombrar, por supuesto, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que es un verdadero portal de la ciencia del que ningún periodista que deba divulgar contenidos puede prescindir. El portal del CSIC es que se ha ido mejorando en los 2 últimos años, el cambio ha sido impresionante. Antes eran mucho PDF, ahora es que es un portal y unas informaciones totalmente elaboradas para la divulgación. Es un portal también del que como españoles nos deberíamos sentir bastante orgullosos porque se hace aquí muy buen trabajo. En realidad, las características actuales de la ciberciencia son las siguientes. La primera,
promover una conexión a Internet asequible, fiable y de alta velocidad en todas las universidades e instituciones de investigación, con el propósito de apoyar su función crucial de producción de información y de conocimientos, educación y capacitación. Y aquí tengo que decir que las universidades españolas están haciendo últimamente un esfuerzo en ello, pero están lejos de otras universidades, por ejemplo, norteamericanas y algunas europeas. O sea que aquí todavía hay mucho que trabajar en este país. La segunda, promover iniciativas de publicación electrónica con precios adaptados al mercado local y acceso abierto también con el propósito de que la información científica sea asequible y accesible en todos los países. Lo mismo ocurre, estamos, por ejemplo, en la Complutense, hay ahora un proyecto de que todo sea en abierto, que está costando un poco, pero porque no por el dinero, sino o por motivos económicos, sino por la propia mentalidad de muchos investigadores o profesores que todavía presentan algunas negativas a que su producción esté en open access, o sea, en abierto, ¿no? Pero hay un proyecto y yo creo que también esto es imparable. Y la tercera, promover el uso de tecnologías entre países para compartir el conocimiento científico, que evidentemente eso también hemos avanzado muchísimo porque ahora hay, tanto en las ciencias de comunicación, pero sobre todo en las ciencias como la bioquímica, no se puede entender el avance de una ciencia si no hay una cooperación en tiempo real entre las universidades. Y esto está ocurriendo ya. Bien, es realmente impresionante la divulgación científica que existe actualmente en la red y que ha ido aumentando exponencialmente en estos 5 últimos años. Existe un agregador de noticias y divulgaciones, esto lo digo en el ámbito periodístico, que es muy importante. Es un agregador de noticias de la ciencia que es muy potente e interesante para que los usuarios interesados puedan acceder y supone también un verdadero cosmos de conocimiento y para los periodistas una herramienta indispensable, como es esta, la conocen ustedes, que es Divúlgame, que es un portal también muy elaborado de noticias ya hechas, ya divulgadas en sentido periodístico, y al cual, pues, desde luego, acceden muchos periodistas para sus informaciones. Bien, la cibercultura y la ciberciencia, ¿qué han hecho? Pues están suponiendo una transformación en los medios, porque en realidad tanto la cultura como la divulgación de la cultura y la divulgación de la ciencia se ha ido transformando y ha ido aumentando porque son temas que interesan y que por aquellos me gusta o por esos seguimientos de audiencia se sabe que son noticias que interesan a la gente. Antes los periódicos nos decían, o los medios nos decían, esto le debe interesar a usted. Y ahora ya son muchos usuarios los que dicen, oiga, divúlgueme esto que es lo que me interesa, ¿no? Por eso lo que decía que está transformando el mundo de la comunicación absolutamente. El hecho de que ya no sea solo una comunicación unidireccional, sino que es en red, realmente en red. Un estudio de Pew Research Center, a partir de los datos Comscore, que es una compañía de medición multiplataforma que evalúa con precisión el público, las marcas y el comportamiento del consumidor en todas partes, ha comprobado el uso del móvil como tendencia global. 39 de los 50 medios digitales más importantes del mundo consiguen más tráfico hacia su sitio web desde determinados móviles que desde el PC, o sea, el ordenador personal. Por tanto, los periódicos que quieran mantenerse no pueden soslayar esta realidad. El móvil ya está presente en los medios, afirmó hace poco Antonio Caño, director del País, que es uno de los más preocupados por la transformación al mundo digital de su periódico, porque no hay otro futuro. Es decir, el móvil es ya considerado como un apéndice del ser humano en este siglo XXI. Y esto lo digo porque hay que trabajar, es decir, la divulgación y el periodismo, todo lo que sea periodismo en general, tiene que ir pensado para unos consumidores que se despiertan por la mañana y lo que hacen es abrir el móvil, no van al kiosco a comprar la prensa. Es cierto que el teléfono móvil como tecnología y como medio de recepción e incluso de actuación lo ha cambiado todo o lo está cambiando todo y también lo hacen las redes sociales, por supuesto, redes sociales que son el principal canal de distribución de contenidos informativos por todas las noticias que se comparten y porque además dan la medida de lo que la gente está pidiendo, ¿no?
Según informaba El País, y quiero nombrar El País porque es un periódico que ha tomado como ejemplo, por un lado, el Washington Post, a The Guardian y sobre todo el New York Times, que han emprendido ya una auténtica revolución en todos los contenidos, ya no solamente digital, que se hayan hecho, sino en los contenidos, en cómo se hace la información. Y en un reportaje de mayo de 2015, decía que 71, esto es un ejemplo, ¿no? Que más de 71.000 personas compartieron la noticia del siniestro del Germanwings, que el diario publicó el 24 de marzo de 2015. La noticia recibió más de 1,5 millones de visitas y fue una de las 3 más consultadas en el año 2015. Colocó a la sección internacional frente a uno de los retos de estos tiempos informativos, lograr un equilibrio entre 2 velocidades, ser ultrarreactivo y a la vez buscar profundidad. Esto lo dijeron ellos en El País, porque fue una de esas noticias que levantan una época, ¿no? Hubo una pieza relacionada con esta noticia del Germanwings o del vuelo suicida del copiloto Lubitsch, que alcanzó una viralidad, la viralidad es el contagio en red, que proporcionó también millones de visitas, con millones en este país de compartir este vídeo, que fue, no lo voy a poner porque es un poco largo, pero es una pieza de vídeo de un hombre que había sobrevivido a un accidente de avión en 2009, cuando un avión amerizó en el río Hudson, y era su confesión al público de qué había sentido cuando él creía que iba a morir realmente, y era una especie de divulgación filosófica, cultural, popular, pero que fue un fenómeno de masas y que evidentemente a los periodistas del país, que fue primero fue en televisión española, en el programa de Pablo Motos, donde se emitió y después lo reprodujo El País, que supone para el periódico y para el periodismo en general un fenómeno que nos habla también de nuevas narrativas, de nuevos formatos, de nuevos lectores, de nuevos deseos de entender la vida, ¿no? Es decir, un vídeo que hubiera podido pasar inadvertido, porque además no era un estadounidense, evidentemente apareció subtitulado, adquirió una significación universal y una identificación transcultural, ¿no? Y esto levantó la liebre un poco en El País, en el sentido de que, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué narrativas vamos a partir de ahora a ofrecer? Las de siempre, sí, pero hay que hacer otras. Y eso es lo que buscan los medios, ¿no? Presencia en las redes, presencia en los móviles, presencia en nuestras vidas. La rentabilización provechosa de esa audiencia es el desafío actual en la búsqueda del santo grial del periodismo, que no es otro que el modelo de negocio. Bastantes medios impresos tienen ahora unas reuniones diarias que denominan de audiencia y liderazgo. Antes la reunión diaria, que sigue existiendo en una reunión editorial, pero ahora tienen estas reuniones de audiencia y liderazgo. Y existen responsables del seguimiento de contenido en las redes sociales con objetivos que tienen que cumplir. Esto es nuevo. Antes, como decía, el periódico decía qué quiere usted, esto es lo que usted va a saber, lo que tiene que saber. Ahora no, ahora tienen que escuchar. Y esto es la lucha por la audiencia, y en ese campo de batalla no se ha prescindido de las secciones que albergan información relevante, como la política nacional e internacional, la economía, la vida social o los deportes, pero sí han aumentado mucho diversas secciones en forma de blogs específicos que divulgan cultura, ciencia y curiosidades de todo tipo y que responden al interés de los lectores según los datos de audiencia que se recogen a diario. También han aumentado considerablemente por este interés de la audiencia elaboradas piezas de servicio público como la información práctica de la declaración de la renta, por ejemplo, la información del tiempo, nunca como hasta ahora ha tenido un desarrollo como en todos los medios además. Y también a este respecto es destacable la labor comunicativa que en muy poco tiempo, en muy pocos años, ha desarrollado la Agencia Española de Meteorología, la EMET, que antes era una agencia, pues digamos que dedicada a lo suyo y bastante separada de la sociedad, y ahora no, ahora tiene un trabajo de prensa y de comunicación inmenso y además con participación ciudadana incluida.
Bien, pues como podemos deducir, se está apostando claramente por la incorporación de nuevos espacios informativos que atraigan nuevos lectores a la web, se está apostando por la distribución de los contenidos a través de las redes sociales y es muy destacable, por ejemplo, en ese sentido, una web nueva que también el periódico El País, este es el vídeo, bueno, que es esta página del País, una página digital, se llama Materia, y es una web de gran calidad y de interés en la divulgación de la ciencia. Es una de las mejores que acaban de aparecer, por cierto, y es muy compartido por las redes sociales. De todas maneras, es una página que está colaboración con otras, como del New York Times, por ejemplo, y otros periódicos, y The Guardian también. Es un buen trabajo, sin duda, esta web Materia del País que divulga ciencia fundamentalmente. Estamos asistiendo a una transformación de los medios, del periodismo y del trabajo del periodista. La redacción del País, por ejemplo, tal y como ha asistido hasta ahora, ha desaparecido. Es que ya no existe la redacción física, ya no hay puestos de trabajo fijos en la sala de redacción, ni ordenadores en cada mesa para los periodistas. Eso se ha acabado. Claro, los periodistas más veteranos están con una cierta estupefacción porque llegan a un lugar donde no tienen sitio para trabajar, solo una especie de cabina para dejar sus cosas, nada más, cuando van. ¿Por qué? Pues porque su trabajo puede y debe hacerse desde donde sea necesario, no tienen por qué ir a la redacción. Es decir, en cierto modo vuelven a la calle o lo pueden hacer donde tengan que ir a buscar la noticia, ¿no? Los tiempos laborales también, por ejemplo, ya no son uniformes. Se tienen en cuenta otros horarios de otros países para coordinar los periódicos. Antes los periodistas en general entraban tarde a trabajar, también se iban tarde. Ahora no, ahora están las 24 horas abiertas las redacciones, sobre todo para los que tienen que cargar contenidos, ¿no? Y las narrativas informativas están cambiando absolutamente. El vídeo ahora es vital. En un periódico también, en este periódico El País ya no es solo papel, el papel es lo mínimo, ahora es lo digital, en esta web o en cualquiera de ellas el vídeo es vital. Y además la mirada hacia América, en España, es lógica y es una mirada en la que compiten todos los medios españoles porque saben que el compartir idioma es un crecimiento que es ineludible, ¿no? Con esto estoy acabando en el sentido de llegar a una conclusión, que es que tenemos nuevas narrativas y, por supuesto, nuevos conceptos, porque grandes cambios se están produciendo en todos los niveles conceptuales de la información periodística, de la divulgación cultural y científica, de la comunicación política y hasta de la publicidad. Estamos en una especie de revolución permanente al ritmo de los imparables avances tecnológicos. Con acierto ha escrito el catedrático de periodismo José López en un reciente trabajo titulado La renovación de los elementos del periodismo, que me ha gustado mucho, pero estoy además en absoluto acuerdo con él. En una sociedad en red, la discusión y la participación, dice José López, pueden aportar valor añadido a los procesos comunicativos que deben aprovechar y gestionar los profesionales del periodismo para elaborar un discurso más plural y social en el marco de modelos sostenibles. El nuevo paradigma de la comunicación mundial reclama periodistas digitales, dice José López, sigo con él, y totales, que entendiendo y participando en los nuevos procesos sociales y culturales apliquen las fortalezas de esta técnica de comunicación social que prioriza el acceso a los datos, que cultiva la elaboración de gráficos y mapas interactivos, que tiene memoria, que es colaborativa con los ciudadanos y que es transparente y rinde cuentas a la sociedad y que se expresa de la mano de la multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad. El periodismo total es un periodismo conectado, y aquí acaba las comillas de José López. Estoy tan de acuerdo con esta visión que la suscribo al 100%. Como docentes no podemos seguir enseñando un periodismo por géneros y medios, como hemos hecho hasta ahora. Un periodista, en ese sentido, debe ser total y debe trabajar en equipos bien construidos y bien coordinados. También ha dicho antes el profesor que me ha precedido que separar comunicación audiovisual y periodismo es una anticuaya inaceptable ya, y se sigue haciendo en mi facultad una carrera de comunicación audiovisual, otra de periodismo, y esto es un absurdo. Y o cambiamos o nos moriremos, ¿no? A este respecto, yo creo que la narrativa transmedia, porque ahora tenemos que hablar de narrativa transmedia, esta página es pura narrativa transmedia,
es el futuro de la información y exige diferentes formas de relato. La elaboración, por ejemplo, para los periodistas, la elaboración de gráficos y mapas conceptuales y espaciales, búsqueda de información en bases de datos y su interpretación. Ya no hay teletipos que nos vengan a decir qué tenemos que decir, hay que buscarlo. Definiciones de realidades y conceptos, dominio del relato profundo de una realidad con sus múltiples aspectos y desde perspectivas explicativas y mostrativas. Entrevistas a expertos, por supuesto. La realización de posibles encuestas, de resúmenes de informaciones de la prensa nacional e internacional, de imágenes y vídeos, el desarrollo de la capacidad divulgativa, de la capacidad para aprovechar la colaboración ciudadana, capacidad también de observación en las redes sociales para saber cómo dirigirse a los ciudadanos, para saber qué importa. Y todo ello en un relato coherente, atractivo, informativo, hipertextual, transparente en el uso de las fuentes, veraz porque ha sido contrastado visual y textual. Es decir, el periodista requiere una formación continua, empezando por las propias facultades de comunicación y con unos planes de estudio, desde luego, que se tienen que revisar. La narrativa transmedia, que es bastante nueva en ese sentido, y producto de las necesidades de la red, se hace en equipos de varios profesionales. El trabajo resultante de cada uno de ellos tiene que quedar encajado en el de todos en un conjunto armonioso, como una sinfonía en la que todos los instrumentos logran elaborar una música. Esta nueva narrativa permite abordar y desarrollar comunicativamente los temas relevantes desde sus conceptos, sus causas y consecuencias y narrar sus variados ángulos y perspectivas. Por lo tanto, ya no se trata de un reportaje o de un artículo o de unas imágenes o de unos datos, todo por separado, ya sea por géneros o por secciones. La narrativa transmedia ofrece un conjunto de lectura y de información audiovisual en una construcción informativa que aprovecha todos los medios comunicativos y que está destinada a la divulgación lo más completa posible de un tema, ya sea político o científico o cultural, o un tema o un problema social también, por ejemplo, como los desahucios. Hay narrativas transmedia que lo han hecho muy bien, ¿no? Porque es la única manera de verlo todo en conjunto, o que es un asunto social de relevancia. Es decir, se trata de unir lo que hasta ahora se desperdigaba por diferentes días, por diferentes secciones y géneros y según el tiempo marcado por las agendas o el establecimiento periodístico de temas. Y, por cierto, la teoría de la agenda setting se está quedando bastante anticuada por esa razón. Como hemos visto, ya no solo son los medios los que imponen los contenidos, ahora se ven obligados a escuchar, a observar, a medir a su público. Los grandes cambios a los que estamos asistiendo, un tanto boquiabiertos, por supuesto, todos, profesionales, profesores, público en general, también afectan a otras realidades comunicativas. Por ejemplo, la comunicación política está buscando y encontrando nuevas estrategias, aunque en España la verdad es que esto está bastante atrasado. Nuestros políticos están lejos todavía de percibirlas y aplicarlas. La política también necesita de divulgación para lograr mayor cercanía con el electorado. Desde esta consideración no puede pasar inadvertido un vídeo que se ha difundido muy recientemente, hace muy pocos días, por las redes sociales. El protagonista es Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá del Partido Liberal. El vídeo, a ver si lo tengo aquí, sí, se titula Justin Trudeau y la computación cuántica. Este sí lo voy a poner porque es muy corto. Y veréis que Trudeau sorprende con sus conocimientos de física cuántica al ser preguntado en broma por un periodista sobre el asunto, aunque la pregunta real era otra. When do you expect Canada's ISIL mission to begin again, and are we not doing anything in the interim while we prepare? Okay. Very simply, normal computers work by... No, don't interrupt me. When you walk out of here, you will know more. No, some of you will know far less about quantum computing, but most of you, normal computers work either there's power going through a wire or not. It's 1 or a 0. They're binary systems. What quantum states allow for is much more complex information to be encoded into a single bit. Regular computer bit is either a 1 or a 0, on or off. A quantum state can be much more complex than that because, as we know, things can be both particle and wave at the same times, and the uncertainty around quantum states allows us to encode more information into a much smaller computer. So that's what's exciting about quantum computing, and that's what we're
Bien, este vídeo ha tenido una difusión masiva por las redes sociales. Y la verdad es que es sorprendente porque ya no se trata del clásico discurso, sino que se trata de una afirmación. Trudeau aprovechó la ocasión y genera una historia aparentemente improvisada, natural, que muestra un aspecto desconocido del joven presidente canadiense. Si tenemos, por ejemplo, en España, pues la única vez que habló de algún conocimiento el presidente Rajoy fue para decir que tenía un primo en Sevilla, que decía tal. Bien, es muy diferente. Entonces, estas son tendencias, ¿no? Trudeau se convierte en un divulgador científico aparentemente improvisado. Y la nueva cultura audiovisual, en todos los aspectos comunicativos, desde luego es un fenómeno ya ineludible. Esto es comunicación política también. Y es otra imagen de otra política y de otra forma de ser presidente. Y, por último, también la publicidad está optando por una comunicación divulgativa y este es un fenómeno nuevo también. Por ejemplo, todos conocemos la empresa de venta de productos de tecnología de comunicación, MediaMarkt, no es por hacer publicidad, a mí me da igual y nada más nunca compro ahí. Pero bueno, la empresa tiene un blog informativo que me llama mucho la atención porque es un blog de tecnología muy completo, un portal de tendencias, entretenimiento, electrónica, estilos de vida y mucho más, que se llama Media Trends. Y aparte de que es un blog muy divulgativo y útil, pues también está aportando enseñanzas a jóvenes, a adolescentes y niños sobre aspectos tecnológicos, con lo cual también está prestando un servicio, ¿no? ¿Eso es publicidad? Pues claro, es publicidad, pero concebida de otro modo. Y otro ejemplo diferente es la elaboración de anuncios en publicidad con un criterio muy innovador también. Estos anuncios se comparten en las redes sociales mucho, va más allá de la televisión, tiene una difusión enorme en las redes sociales y consiguen que el producto tenga una viralidad muy beneficiosa para las empresas. Consiste en hacer un relato sobre una cuestión social importante con el fin de que la sociedad sea más comprensiva hacia realidades y actitudes que no son mayoritarias. Otras veces también son relatos como cuentos muy bien armados en formato vídeo, como una mini película, una película corta, con imaginación y mucha originalidad. Entonces, ¿de qué se trata? Pues veréis, se trata de volver a contar historias, porque en realidad la era digital no nos ha usurpado esa característica eternamente humana, como es la comprensión del mundo por medio de relatos. Veamos un ejemplo, también es muy corto porque es un anuncio, un ejemplo de este caso, en este caso acaba de aparecer, es un anuncio de colchones Flex. Y es muy llamativo. A mí el sexo pues no me interesa, no es tener algún tipo de trastorno, una enfermedad, es simplemente un gusto. Antes el sexo era pecado y ahora parece que el pecado es que no te guste. No me gustan ni las chicas ni los chicos. Los asexuales no vemos al resto de personas como una fuente de placer. Normal es todo aquello que nos hace sentir a gusto y bien. Nos enamoramos prematuramente. Nos sentimos. A mí me gustaría que la gente se sintiera libre, que si lo que sienten es amor en libertad, pues que practiquen el amor en libertad sin ningún condicionante. La cama es el último bastión de libertad que nos queda. En Flex pensamos que en su cama todo el mundo puede hacer o no hacer lo que le dé la gana, porque la noche es nuestra. Bien, es una nueva también forma de hacer publicidad, lleva unos años haciéndose, aunque ha sido menos, bueno, aún se resisten muchas empresas, pero la verdad es que es esa forma de volver a la historia, contar historias que nos puedan, en este caso divulgativa, porque es la divulgación, otras formas de concebir la vida, en este caso el sexo, ¿no? En fin, termino volviendo siempre a los orígenes de nuestra cultura. Por ejemplo, William Whewell, en su obra titulada Historia de las ciencias inductivas, de 1840, ya han pasado muchos años, introdujo el concepto de consilience, que es consiliencia. Pasa que es una palabra que no existe en castellano, pero es un término que también necesitaría en castellano
de varios para su traducción. Como concilian sería confluencia, coincidencia, conciliación, ¿de qué? De diferentes saberes. Consiliencia significa aunar el conocimiento mediante la conexión de sucesos y de teorías basadas en hechos de varias disciplinas para crear un terreno común de explicación. La red nos ha venido a mostrar que el conocimiento no es lineal y que la comunicación tampoco puede serlo. El camino del conocimiento crea redes como las neuronales de nuestros cerebros, como las ha creado el mundo digital. El ciberespacio ha puesto en evidencia que la comunicación ha dejado su teoría de la linealidad para ser más parecida a la mente humana, una gran red de relaciones casi infinitas. Y así lo vio también Pierre Levy. Este es el ciberespacio, señores, dijo. La pululación de sus comunidades, la espesura entrelazada de sus obras, como si toda la memoria de los hombres se desplegara al instante, un inmenso acto de inteligencia colectiva sincrónico y convergente en el presente, relámpago silencioso, divergente, explotando como una cabellera de neuronas. Así lo ha definido Pierre Levy. Y no hay marcha atrás. Por tanto, creo que no debemos detenernos tanto en analizar las supuestas amenazas de esta era digital como de comprenderla. Y como docentes, de aceptar el reto y cambiar nuestra docencia y nuestra forma de enseñar. Los medios tendrán que adaptarse si quieren sobrevivir a este cambio revolucionario y, desde luego, no van a sobrevivir todos, porque es muy caro, por cierto. Y, en fin, estamos en la llamada media morfosis y en ella también es aplicable la teoría darwinista. Creo que los periodistas ya están comprendiendo que su trabajo va a ser mucho más creativo y colaborativo, va a ser muy diferente, ¿no? Y ya lo está siendo en los sitios donde se está haciendo. De todos modos, no puedo terminar esta ponencia sin acudir a una reflexión del gran humanista, escritor y periodista muy admirado por mí, que fue Albert Camus. Albert Camus dijo en su novela El extranjero: la máquina está al mismo nivel del hombre que camina hacia ella. El hombre se reúne con ella tal como camina al encuentro de una persona. Y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús, muy interesante. Y como vamos mal de tiempo, dejamos el debate para el final si hay alguien que tiene alguna pregunta y pasamos a la siguiente. Gracias. Muy interesante. Estaban todos calladitos, además. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, es que es un tema muy genérico y hay mucho que decir, pero... Claro, tan poquito tiempo más. Se queda una hora. Pero esta hora es cuarto. Bien, nada. Como empezamos, yo estaba calculando, como empezamos un cuarto de la tarde, merecemos acabar un cuarto de la tarde. O sea. Es una slide, simplemente. A ver, aquí. ¿Es esta? Vale, entonces la mano. ¿Y dónde dejo aquí? Vale. Espera. Ah, perdona. No. Esta. Reproducimos en este momento. Pero sacamos esta. Digo que se acaba bien, ¿no? Teclado, el suelo, las constantes. ¿Cómo lo saco? Perdón, un momento, ¿la hemos copiado? Vale, pues me la pone usted misma y lo hace mejor que yo, seguro. Soy bastante torpe. Luego queda que se está acabando. Vale, entonces para sacar. ¿Es esto? Y esto copiado.
Vale, vale, pues está. Venga.